Buenas, nosotros somos el grupo de máquinas de Meli. Nuestro grupo está conformado por John Eduardo Hernández Vega, Julián Fernando Bando Molina, Fabián Camilo Ojeda Hurtado, Cristian Camilo Zanabria Celi y quien les habla Sergio Nicolás Vargas. Pero bueno, antes de entrar en materia, eh, o entrar de pronto un poco a fondo en esto de las máquinas de Mili, vamos a hablar y de pronto vamos a contextualizar un poco de quién fue George Mili. Quizás como dato curioso, como información que pues no sobra, podríamos decir que George Mili nació el 31 de diciembre de 1927 y falleció el 21 de junio de 2010. Pues esto relativamente hace poco, ¿no? George Milley fue matemático e informático estadounidense. Eh, Él pues es como reconocido por ser uno de los pioneros en lo que se conoce como programación modular. Sabemos que esta programación modular es prácticamente una técnica que se basa como en la filosofía del diseño descendente. Más o menos este diseño lo que quiere, lo que hace es como dividir un problema general, dividirlo en subproblemas, en varios subproblemas. Y estos subproblemas los divide en problemas más pequeños. Y así pues sucesivamente obteniendo, pues, como vemos acá en la imagen, una como una estructura jerárquica o también como se conoce una estructura de árbol. Es importante como pues resaltar esa partecita que él fue como de los pioneros en este tipo de programación. George Milley, pues digamos que además de esto también fue de los primeros defensores de los procesadores macro en los lenguajes ensambladores, pues en lo que es la programación. Recordamos que digamos, un macroprocesador lo que hace es como reemplazar cada macroinstrucción con el correspondiente grupo de instrucciones en el programa fuente. Mm, pues digamos a esto cotidianamente se le llama como expandir la macro. Es un término como bastante común en el medio, ¿no? Pues, ¿qué más se puede decir? Estas macroinstrucciones, digamos, lo que hacen es como permitir al programador versiones cortas, ¿sí? Como versiones, como se suelen conocer como light de algún programa. Bueno, y de un lenguaje ensamblado o ensamblador, pues ¿qué se sabe? Se sabe que es como un tipo de lenguaje, programación de bajo nivel, que prácticamente consiste como en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores. Es básicamente eso. Bueno, George Milley fue a la Universidad de Harvard. Sabemos que es una universidad de alto prestigio en Estados Unidos. Allí eh, trabajó como gerente de radio. Era una radio comercial. George Milley se graduó en 1951 y bueno, si mal no recuerdo fue ese mismo año o un año posterior que empezó a trabajar para unos laboratorios que se llaman Bell. Son unos laboratorios pues bastante famosos, son muy reconocidos, pero digamos que como que su fama se debe a, pues digamos a que es una industria eh, pionera, por decirlo así, en la investigación y en el desarrollo científico. Es reconocida es porque es una empresa de propiedad de Nokia, de la famosa pues marca de aparatos electrónicos Nokia. Eh,
Bueno, nosotros como que nos pareció importante, sí, reconocer un poco de las publicaciones que hizo él. Encontramos una página que en este momento le dejaremos como el vínculo en donde pueden encontrar, eh, pueden ir a esta página donde aparecen pues las publicaciones que hicieron, que él hizo en determinado rango de años, ¿sí? Por ejemplo, acá sí, se puede ver que en 1969 George Milley publicó el ciclo del diseño del sistema. Eso fue en el 69. En el 67, digamos, él publicó Otra mirada a los datos. Es una página bastante interesante porque a este lado, al lado izquierdo, podemos ver varias opciones en donde se pueden descargar documentos, de pronto compartir o ir como a otros enlaces que explican mucho mejor y a profundidad cada una de las publicaciones que él hizo. Eh, por ejemplo, como en 1962 publicó Sistemas de Programación a donde es curioso y nos parece importante como resaltar cada una de estas publicaciones. Y de pronto por si algún compañero, de pronto el profesor o alguien le interesa como profundizar un poco más en cada una de estas publicaciones, pues lo podrá hacer en el link que les estará apareciendo en pantalla. Acá vemos un poco de las publicaciones de 1970 a 1979. Ya se puede ver que publicó menos o por lo menos se tiene menos registros de las publicaciones que hizo. En 1970 el protocolo de usuario propuesto. En 1971 computadoras de datos, descripciones de datos e idioma de acceso. En 1974 teoría y representación de estructuras de datos. Y pues creo que es como la última publicación de la que se tiene registro fue en el año 2002, eh, junto pues a otros personajes, Bernard y Wesley, publicó la estructura funcional de OS 360 de reimpresión. Por ahí estará el link. Me pareció una página bastante interesante en la que se puede profundizar pues, mucho mejor en cada uno de estos estudios. Bueno, ya entrando en materia acerca de qué son las máquinas de Mealy, estas las podemos definir como un tipo de máquina en la cual puede llegar a una serie de estados limitados, también conocidas como máquinas de estados finitos. Entre este tipo de máquinas estarían las máquinas de Mealy y las máquinas de Moore. Pues estas se caracterizan por su manera de generar salidas, a la vez que pues esto las diferencia de las máquinas de Moore en la cuestión en que las máquinas de Mealy requieren basarse en su estado actual y en una entrada para generar una salida. Bueno, para la definición formal de las máquinas de Mealy, tenemos que las máquinas de Mealy serían unas estructuras de forma Q, bueno, máquina de Mealy igual a Q, que representaría el conjunto de estados posibles. End, acá pues en la anotación tenemos end, que representaría al alfabeto de entrada, sal, el alfabeto de salida, tran, que representaría la transición. Tenemos que tener muy presente que la función de transición también, a la vez que la función de respuesta res, dependen de su estado actual y de su entrada. De modo que estos determinarían si se realiza una transición o una salida. Y una Q sub 0 que representaría su estado inicial. Bueno, respecto a su origen, las máquinas de Mealy fueron nombradas así debido a su inventor George Mealy. Mi compañero ya lo explicó hace un momento. Esta máquina, pues, George Mealy la presentó en un artículo de 1955 titulado A Method for Synthesizing Sequential Circuits, en el cual, pues, era más un planteamiento teórico respecto a las máquinas de Mealy. Bueno, como veníamos hablando previamente, las máquinas de Mealy y las máquinas de Moore son máquinas de estados finitos. Y estas, pues,
tienen que tener una serie de diferencias entre ellas. Pues entre estas diferencias tendríamos que las máquinas de Mealy eh, generan salidas en los arcos, bueno, pueden generar salidas en sus arcos, mientras que las de Moore generan en los estados. Y esto se debe pues a la característica forma de funcionar de las máquinas de Mealy, en las cuales estas requieren de su estado actual y una entrada para generar una salida. Esto generalmente puede suceder en un arco en el cual pues se decide por una transición o por una salida. También tenemos que, bueno, las máquinas de Mealy suelen tener problemas al integrarse con otra serie de máquinas debido, pues, como veníamos hablando, a la manera en las que estas operan. De modo que las máquinas de Moore suelen considerarse algo más seguras, porque su integración con otras máquinas es más sencilla de realizar que con las máquinas de Mealy. Las máquinas de Mealy también pues, se considera que reaccionan algo más rápido. Esto se debe principalmente, bueno, a que es un poco más flexible su manera de operar en respecto a lo que sería una máquina de Moore, pues se considera que las máquinas de Moore requieren bastante lógica para entender sus estados como salidas. Bueno, de aplicaciones como tal de las máquinas de Moore que tendríamos al mundo real, eh, podremos verlas en máquinas de gasolina, semáforos, escáneres de códigos de barras, cronómetros, máquinas expendedoras o como bases lógicas para implementar diversos algoritmos relacionados con requerimientos léxicos. Pues tomando el ejemplo de una máquina expendedora y pues explicando un poco mejor cómo es que esta funciona, tendríamos que una máquina expendedora necesita saber su estado actual y una entrada para determinar qué salida va a generar. Planteando el ejemplo de que una máquina expendedora esté desabastecida y se le pida algún dulce o bueno, algún tipo de paquete especial o lo que sea que expenda, pues esta tendría que generar una salida o pues devolver el dinero en caso tal dependiendo del estado actual en el que se encuentre. Para continuar con la presentación voy a seguir yo, Fabián Ojeda, y voy a dar un pequeño ejemplo sobre el funcionamiento de una máquina de Mealy. Lo que podemos observar en la diapositiva actual son todos los elementos que hacen parte de la máquina de Mealy. El conjunto de estados, alfabeto de entrada y de salida, que es el mismo. En esta tabla podemos observar las funciones de transición, también conocidos como estados de transición, y en esta otra tabla las funciones de respuesta. Eso quiere decir que en esta tabla podemos encontrar hacia dónde se va a desplazar un estado dependiendo de la entrada, y en esta tabla podemos observar el valor que va a responder ese estado dependiendo de la entrada. Acá en el conjunto de estados podemos ver Q0, Q1, Q2 y Q3. Cabe mencionar que Q0 es el estado inicial de esta máquina, así que Q1, Q2 y Q3 son los otros estados aceptables. La explicación del funcionamiento de esta máquina de Mealy va a ser gráfico utilizando una herramienta que es el diagrama de estados de la máquina de Mealy. Para eso, el primer paso es dibujar los estados. Recordemos que tenemos Q0, Q1, Q2 y Q3. Y aquí los podemos observar Q0, Q1, Q2 y Q3. Recordando que Q0 es nuestro estado inicial, lo marcamos como el punto de inicio. Una vez que tengamos dibujados los estados, vamos a necesitar la ayuda de las tablas tanto de transición como de respuesta para ver cómo diagramar este diagrama de estados de la máquina de Mealy. Recordemos nuevamente que la tabla de los estados de transición nos va a decir hacia qué estado se va a desplazar la máquina dependiendo de la entrada que le esté ingresando a un estado. Y recordemos que en ese movimiento también el estado va a dar una salida y esa salida está dada por la tabla de respuesta. Entonces observemos acá nuestro estado inicial Q0, en el cual nos dice que cuando el valor de entrada sea 0 se va a desplazar hacia Q1. Eso lo podemos observar aquí en esta flecha que indica el desplazamiento desde Q0 hacia Q1 y nos dice que nos va a dar como respuesta el valor de 1. Este valor de 1
a su vez va a ser el valor que ingrese al estado Q1. Acá podemos observar dos números. El primer número es el valor de entrada desde el estado de origen y el segundo valor es la respuesta que está dando ese estado de origen, que a su vez será el valor de entrada hacia el siguiente estado, en este caso Q1. Así que de esta flecha podemos entender que a Q0 le entra el valor 0, da por respuesta el valor 1 y su movimiento es desde Q0 hacia Q1. Volvemos a ver la tabla y nos dice que cuando el valor de entrada sea 1, Q0 se va a desplazar hacia Q0, hacia sí mismo, lo podemos observar acá, y nos va a dar como respuesta el valor de 0. Entonces podemos observar que entra 1, devuelve 0 y el desplazamiento es desde Q0 hacia Q0, es decir, hacia sí mismo. De esta manera, en el ejemplo actual podemos observar ya todos los movimientos que se van a realizar desde Q0. Pasamos a diagramar los recorridos que se van a hacer desde el siguiente estado, en este caso Q1. ¿Qué nos dice la tabla? La tabla nos dice que cuando el valor de entrada a Q1 sea 0, se va a desplazar hacia Q3, así que lo dibujamos con esta flecha. Y el valor de la respuesta en este caso, cuando el valor sea 0, va a ser 1. Entonces, podemos leer que entra 0, responde 1 y se desplaza desde Q1 hacia el estado Q3. En el siguiente caso, cuando el valor de la entrada sea 1, Q1 se va a desplazar hacia Q0. Lo podemos observar acá. Y va a dar como respuesta, cuando entre 1, 1. Así que entra 1, responde 1 y su movimiento es desde Q1 hacia Q0. Siguiendo la misma metodología vamos a trazar los recorridos de los demás estados. El siguiente estado que es objeto de estudio es el estado Q2. Entonces volvemos a la tabla de transición y dice que cuando la entrada sea 0 se va a desplazar hacia Q1. ¿Y qué va a dar por respuesta? El valor de la respuesta en el caso de que la entrada sea 0 va a ser 0. Entonces entra 0, responde 0 y se va a desplazar desde el estado Q2 hacia el estado Q1. Y en el otro caso, en el caso de que la entrada sea el valor de 1, Q2 se va a desplazar hacia Q2, lo observamos acá, y va a dar por respuesta el valor de 1. Entonces, entra 1, responde 1 y se mueve hacia sí mismo, generando en este caso un bucle. Voy a continuar ahora con el último estado, que es el estado Q3. En este caso la tabla nos dice que cuando el valor de la entrada sea 0, se va a desplazar hacia Q2. Eso se encuentra representado por esta flecha, y que el valor de la respuesta va a ser 0. Entonces, entra 0, responde 0 y el desplazamiento es desde Q3 hacia Q2. Y en el caso de que la entrada sea 1, Q3 va a desplazarse hacia Q1, como se puede observar acá, y va a dar por respuesta el valor de 0. Entonces, entra 1, responde 0 y el movimiento es desde Q3 hacia Q1. Una vez que se hayan graficado todos los recorridos de todos los estados de la máquina de Mealy, el diagrama de la máquina está completado y así es como se puede observar gráficamente cuál es el comportamiento de la máquina. Cabe recalcar que este es el ejemplo de una máquina sencilla, pero se pueden encontrar máquinas donde el alfabeto de entrada y salida sea mucho más extenso, lo cual haría que los recorridos fueran muchos más. Y del mismo modo, se pueden encontrar máquinas con muchos más estados, lo cual daría como resultado un diagrama más extenso. Sin embargo, a pesar de que hayan máquinas con más estados y con un alfabeto más grande, el funcionamiento para el desplazamiento entre estados y el valor que van a dar como respuesta sigue siendo el mismo expuesto anteriormente. Para continuar con el ejercicio de máquinas de Miller, vamos a hacer un detector de secuencias de 3 bits. El ejercicio es el siguiente: diseñar un sistema secuencial síncrono que permita detectar la secuencia de entrada en binario. Entonces, la secuencia que se quiere registrar es la siguiente: 1,
0, 1, lo que componen 3 bits. Para este ejercicio en particular vamos a determinar o definimos con la letra E el estado. Como se venía utilizando en las anteriores explicaciones, ahora para hacerlo de otra forma vamos a definir con la letra E. También vamos a tener una variable externa X, la cual tendrá dos valores posibles, 0 o 1. Para el diseño de la secuencia, para detectar la secuencia de binarios 1 y 0 y 1, pues vamos a hacer el diagrama de estados, en el cual tenemos definido tres estados: el estado 0, estado 1 y estado 2. Como primera instancia, pues vamos a definir la secuencia correcta del ingreso del usuario. En este caso, pues vamos a definir que la secuencia va a entrar 1, 0 y 1. Entonces, como primera medida, pues decimos que en el estado 1 va a entrar la variable con el valor de 1 y va a tener una salida que es la que le va a indicar a la validación del usuario que su validación fue correcta. Pero en este caso pues vamos a solamente premiar que el usuario pasa de estado inicial a un estado final. Entonces en este caso, como el valor de la letra o del código que ingresó fue 1, entonces pues vamos a validar que le cambió de estado. Ahora, si estamos en el estado 1, entonces el parámetro que ingresa es 0. Como es correcto, pues lo vamos a premiar de que va a cambiar de estado. Y pues los valores de la variable externa va a ser 0 y la salida que va a tener es 0. Ahora, estando en el estado 2, el parámetro de entrada que pedimos o que ingresó el usuario fue 1, el cual es correcto. Entonces lo premiamos con el estado de cambiar de estado. Pues como esto es una secuencia repetitiva, un ciclo, pues volvemos al estado inicial. Y pues nuestros valores de variables pues va a tomar el valor x igual a 1 y la salida, como en el caso que ingresó el valor correcto, pues va a tener una salida igual a 0. Ahora, en el caso contrario de que se equivoque en el primer instante, de que no es 1 sino que dio una entrada de igual a 0, entonces aquí dio 0, aquí dijo 0, se equivocó el usuario, entonces pues no lo vamos a premiar con pasar, sino que se va a mantener en el mismo estado y pues su salida es 0. Ahora va al caso en que pasó al siguiente estado, pero se equivocó en el siguiente número, en el siguiente secuencia de números. Entonces pues en el estado 1, pues en vez de recibir un 0, recibió un 1. Entonces no lo premiamos, sino que lo mantenemos en el mismo estado y su salida va a ser 0. Ahora,
En el caso que fuera que todos que pasó del estado cero al estado uno y del estado 2 y en el estado 2 se equivocó, pues vamos a definir que se mantenga en el mismo estado y va a tener un valor x igual a cero y la salida va a ser igual a cero. Bueno, esto es definiendo el diagrama de estados. Ahora, pasando esto a la tabla de estados sería de la siguiente forma. Decimos que para cada estado va a tener un valor o una salida dependiendo del valor que ingrese el usuario. En este caso, pues decimos que para el estado 0 pues van a tener dos opciones cuando el valor de x va a tener o el valor de 0 o 1 y pues va a estar en un estado final dependiendo de la respuesta del usuario y pues va a tener un valor y va a estar en el estado final y va a tener una salida que es la respuesta final del sistema. Entonces pues si en el estado 1 el usuario se equivoca, pues el estado final va a ser el mismo que el inicial y su salida va a ser cero. Si en caso contrario, en el estado 0, esperando la respuesta en 1, pues y es la correcta, pues lo cambiamos de estado y pues va a pasar al estado siguiente, que es, en este caso va a ser 1, el estado E1. Y su salida va a ser 0, pues porque todavía no hemos validado que es la secuencia correcta hasta el final. Ahora sí, en el siguiente estado pues hacemos lo mismo. Si es una respuesta correcta, pues lo premiamos de cambiándolo del estado 1 al estado 2 y la salida pues va a ser 0 porque todavía no hemos llegado a la validación completa. Y si en el caso contrario se equivoca, pues lo mantenemos en el estado 1, inicial igual al final. Y ya al final, al, a la secuencia, si el usuario se equivocó otra vez, lo mismo pasa de que estamos esperando un 1, pues ahora vamos a mantenerlo en el mismo estado y la salida va a ser 0. Pero si por último no se equivocó en los anteriores y en ese tampoco se equivocó en el final, entonces lo cambiamos del estado 2 al estado 0 y lo premiamos diciéndole la salida correcta. Gracias. Bien, ahora vamos a ver un tema común entre las máquinas de Mealy y las de Moore. Y esta es su equivalencia. Primero que todo, las máquinas de Moore y Mealy tienen una particularidad y es que pueden transformarse una en la otra y viceversa. En esta sí vamos a comprenderlo, a explicar de una forma más analítica y más adelante o próximamente en las clases que veremos vamos a verlas de una manera más matemática. Lo primero es que tenemos aquí dos transformaciones o dos tablas de correspondientes a cada máquina de Moore y de Mealy. Igualmente acá. Lo que podemos ver es que sus salidas, o digamos sus símbolos de transición, son los mismos en los ambos casos, como lo podemos ver acá. Y al igual que sus salidas son, en este caso, A y B, corresponden a las mismas de las de la otra máquina. Igual ocurre en esta máquina de Mealy a Moore. Aquí algo a tener en cuenta es que cuando se hace una transformación de Moore a Mealy, el número de estados siempre son iguales y serán los mismos. Pero no ocurre lo mismo cuando se hace la transformación de Mealy a Moore. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, en esta equivalencia de Moore a Mealy, esa transformación, vemos que se mantienen los mismos estados. Los estados de Moore corresponden a los mismos de Mealy. Pero la forma en cómo se representan las transiciones varía. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Eh, esto
lo veremos más adelante. Estas, digamos, argumentaciones ya, digamos, se han tratado antes en las anteriores exposiciones, entonces no las trataré ahora, simplemente es a modo de concepto. También tenemos otros conceptos importantes cuando se hace una transformación de Mili a Moore, y esta es la que estaba comentando en el número de estados. De Mili tenemos 3 y en esta transformación a Moore tenemos 4. Esto básicamente tiene una respuesta, y es básicamente está relacionada con el número de entradas que recibe cada estado. Eso está directamente relacionado con la cantidad de nodos que se van representados en Moore. Y sin entrar en este tanto detalle, podemos ver acá que a Q2 le entran 4 transiciones, 1, 2, 3 y 4, 2 corresponden a él mismo. Y bueno, eh, básicamente la respuesta a esto es que si bien se comparten dos transiciones, tienen la misma salida, esto hace que se transforme en un estado con esa salida 1 o 0 en el caso correspondiente. Básicamente, si se comparten los dos salidas en sus entradas, eso se convierte en un estado en la máquina de Moore. Es la respuesta corta a esa inquietud o a ese concepto. También podemos ver que en este caso, en el estado Mili, tenemos máquina Mili, tenemos un estado Q1 que no le llegan transiciones. Y para convertirla a una máquina de Moore es muy importante ese factor de las entradas o esas transiciones hacia un estado. Y como eso no lo tiene, este se le conoce como un estado generador. Y el estado generador en máquinas de Moore se presenta con una salida lambda. Bueno, y como conclusiones tendríamos que las máquinas de Mealy pueden ser problemáticas al interactuar con otras máquinas, que estas también pueden ser fácilmente representadas, que las máquinas de Mealy son relativamente rápidas al momento de su operación, y que la equivalencia entre las máquinas de Mealy y las de Moore vienen dadas principalmente por ciertas características en sus modelos, que podrían ir desde elementos comunes hasta la transformación de sus funciones de transición. Y eso sería todo. Muchas gracias.